Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy me hallo recuperado después de dormir más de 2 horas esta noche. Después de 2 noches de draft muy interesantes, muy entretenidas, que he disfrutado un montón. Muchas gracias a todos los que habéis visto, bueno, el vídeo resubido en el canal secundario. Se está procesando, está tardando mucho el de la segunda ronda, en un rato estará subido también. Pero gracias a los que habéis visto los vídeos, a los que habéis estado en el directo, más de 700 personas de máximo en la primera ronda y un promedio de casi 500 creo. Más de 500 personas viendo la segunda ronda y un promedio de un poco más de 300 personas. O sea, 2 noches increíbles a nivel de tweets. El canal secundario, la verdad es que estoy contento con haber tomado la decisión de darle una vuelta y crear, bueno, utilizarlo como una plataforma para crear contenido que puedo generar rápido y no me supone mucho trabajo extra, pero que me permite hablar de cosas de las que me apetece hablar. Y está volando. La verdad es que esos 700 y algo suscriptores nuevos, ya me gustaría que el canal principal creciera así. Es diferente también, es otro tamaño de canal, ¿no? Pero eso, estoy muy contento con cómo están yendo las cosas estas últimas semanas. Ahora empieza, bueno, ya estamos en agencia libre, ¿no? Pero seguimos con la agencia libre, seguimos con muchísimas más cosas, pero vamos a cerrar un poco este ciclo del draft con mis ganadores y perdedores del draft de NBA 2025, y aquí voy a valorar los picks, pero también voy a valorar las decisiones de los equipos, porque hay casos en los que para mí si un equipo ha ganado o perdido, como New Orleans, no tiene tanto que ver con los jugadores seleccionados, sino con la manera en la que han gestionado sus assets y los picks extra o el valor adicional que han gastado por esos jugadores, ¿no? Y dicho esto, vamos a empezar entonces con esta tier list. Y tenemos aquí, bueno, a los 30 equipos. Si un equipo no ha hecho nada, pues se quedará bueno, en aceptable, digamos, o algo así, porque es cierto que no he puesto un grupo de no han hecho nada. Pero tenemos los grupos de excelente, muy buena, o sea, excelente noche de draft, digamos, excelente, muy buena, buena, aceptable, decepcionante y mala. Y vamos ahora a hablar de todos los equipos. Esto es una excusa para hablar un poco de todo, ¿no? Y empezamos por ejemplo, los Sacramento Kings, que son bastante sencillos. Si me acuerdo, mencionaré también a alguno de los jugadores en contrato dual, de estos jugadores no drafteados. Sé que los Kings, por ejemplo, le han ofrecido un Exhibit 10 de cara a la Summer League a Isaac Nogués. Voy a hacer un vídeo en canal secundario sobre los españoles que se han quedado fuera, sobre Almansa, Nogués y se me ha ido el nombre ahora. Pero eso, los Sacramento Kings entraron de vuelta en el draft, no tenían ninguna elección en la primera ronda y utilizaron el pick que habían conseguido de San Antonio de 2027, protegido en el top 16 para conseguir el pick 24. Me parece un intercambio justo, digamos, para conseguir a Nick Clifford, que es un jugador que les ayuda a sentar un poco una cultura defensiva. Devin Carter el año pasado, Nick Clifford este año. Me gusta el pick, me gusta el balón que han pagado, me parece aceptable o justo. Hay muchísimo viento hoy, espero que no lo estéis escuchando, pero baten hasta las persianas. Y luego en la segunda ronda, bueno, se cierran las puertas, no sé. Y luego en la segunda ronda del draft, con el pick 42 consiguieron a Maxime Rino, que podría haber sido un pick de finales de primera ronda, que esa elección en ese aspecto me parece un muy buen valor. También les viene bien un pivot suplente, ¿no? Y creo que eso, no les aporta defensa en la posición de pivot, que les vendría bien, pero yo creo que es una buena noche de Sacramento. No hicieron ninguna locura, pero creo que consiguieron dos jugadores por debajo o en picks más bajos de lo que yo esperaba que hubieran salido. Voy a ponerlos en buena, luego en función de cómo organiza el resto de equipos, a lo mejor hasta los subo a muy buena, pero creo que los Sacramento Kings han hecho un buen trabajo. Los Caps son sencillos. Los Cleveland Cavaliers no tenían elecciones en la primera ronda, solo tenían el pick 49. Aquí voy a valorar a los equipos también relativo a lo que tenían y las posibilidades con las que llegaban, ¿no? Creo que han tenido una... No voy a poner excelente porque estamos hablando del pick 49, pero creo que los Caps han tenido una muy buena noche de draft, o muy buena segunda noche de draft. Con la elección 49 consiguieron a Tyrese Proctor, que yo creo que puede ser un jugador de la NBA, y en ese pick me parece un gol, ¿no? Un base alto, aceptable en defensa, o sólido en defensa, diría yo, con algo de capacidad de tiro, que básicamente llega a sustituir la ausencia de Ty Jerome, al que entiendo que perderán. Proctor no debería haber caído al pick 49. Esto es lo típico de que, bueno, los equipos hablan con los agentes y hay jugadores que acaban cayendo. O sea, básicamente entiendo que a partir del pick 40 Tyrese Proctor le estaba pidiendo a todo el mundo que no lo seleccionara para caer al 49, porque los Caps le habían prometido 4 años de contrato, ¿no? Sea como sea, muy bien por parte de los Caps, un pick tremendo en el 49. Vamos ahora con los Orlando Magic. Orlando llegaba con el pick 25 del draft y con esa elección seleccionaron a Richardson, se me ha olvidado el nombre.
Jace Richardson, se me había ido el nombre. Con la elección 25 seleccionaron a Jace Richardson, que es un base pequeñito, pero con mucha capacidad de tiro, que me parece un jugador que realmente les va a ayudar en esa posición de base suplente, un perfil muy diferente a Anthony Black. Y luego tenía la elección 46 y la 57, y emparejaron esas dos elecciones de segunda ronda con 2 segundas rondas futuras, o sea que pagaron bastante valor para escalar al pick 32, que era originalmente de los Boston Celtics, y seleccionar a Noah Penda. Noah Penda es un jugador que puede no salir bien, a mí no me apasiona, siento que aún así ese es su rango, o sea, está bien. Penda es un buen defensor que si no tira de 3 yo no sé si va a hacer carrera en NBA o no. También habrá que ver cómo evoluciona a nivel de movilidad, porque es un jugador ancho que básicamente tiene que mantenerse bien físicamente para no volverse un jugador muy lento. Creo que... Voy a decir que ha sido una buena noche, pero al contrario, Sacramento para mí tiende a muy buena, Orlando para mí tiende a aceptable, simplemente porque siento que son jugadores más en el rango de donde les correspondía y han pagado, pues, al final 2 segundas rondas de este mismo draft y 2 futuras por escalar al pick de Noah Penda, que tampoco creo que sea un jugador tan ideal para ellos, ¿no? Aún así está bien. Vamos con los Timberwolves. Los Timberwolves para mí con el pick 17 del draft, con Joan Beringer, partimos de una base excelente. Creo que de verdad es un jugador ideal para ellos, un posible relevo para Rudy Gobert. Luego Tim Connelly, o ayer Tim Connelly, el máximo directivo de los Timberwolves, hablaba de que la segunda ronda es complicada, la mafia de los agentes. Es un tema complicado que me gustaría que no fuera así, pero al final los agentes no solo llevan a estos jugadores, llevan a jugadores mucho más relevantes y por una transacción menor en la segunda ronda, digamos, los equipos no quieren arriesgarse a enemistarse con agentes que puedan llevar luego All-Stars. Es complicado. Pero bueno, al final los Timberwolves tenían el pick 17, que me pareció un golazo en Beringer, y tenía la elección 31. Acabaron bajando de la 31 a la 36 por 2 segundas rondas. Me parece un muy buen retorno por bajar 5 picks. Y luego de la 36 bajaron a 45 solo por dinero. Yo nunca apoyaré las transacciones solo por dinero. Eso es dinero al bolsillo del propietario. Ni siquiera es algo que afecte al margen salarial del equipo, ¿no? O sea que no me gusta ni a nivel de construcción de equipo. Bajar 9 picks por eso no me gusta. Entiendo que lo hicieron porque no tenían claro a quién conseguir ahí, o tenían dificultades por el tema de los agentes, como decía. Aún así, lo siento, pero ese pick 36 no es el 51. Si le vas a ofrecer un contrato regular, yo entiendo que un jugador al que le van a ofrecer un contrato dual no acepte y la cosa se complique y presione con irse a otro lado. Pero si estás dispuesto a ofrecerle un contrato regular a un jugador, ahí había jugadores interesantes. Cam Jones, por ejemplo, que fue el pick 38, me hubiera gustado mucho. Creo que voy a poner a los Timberwolves en buena porque su segunda noche no me gustó mucho. Consiguieron un par de segundas rondas, que eso está bien, pero al final acabaron bajando el pick 31 al 45 por 2 segundas rondas. Ese es un poco el resumen. Y no, bueno, creo que en la segunda noche cagó la primera, básicamente. Vamos ahora, tengo que acelerar un poco, llevo 8 minutos de grabación y 4 equipos. Los Warriors son sencillos, Dios. No tienen ninguna elección en la primera ronda, en la segunda llegaban con el pick 41, intercambiaron con los Suns por el pick 52 y el 59. Me parece un muy buen movimiento por parte de los Suns. Para mí, para Golden State, mal. Voy a ponerlo en decepcionante, no voy a ponerlo en mala tampoco. Creo que en el pick 41 todavía estabas en un rango en donde Kobe Brea, precisamente el jugador que seleccionaron los Suns, era una muy buena opción y había todavía nombres interesantes. Acabaron bajando bastante y quién sabe, a lo mejor... se me ha ido el nombre. Bueno, Alex Tui va a seguir en Australia, así que mal. A lo mejor Will Richard, que fue su último pick, digamos, su pick 57 o 50 y... No, porque Will Richard... Sí, acabaron escalando en el draft, es verdad, escalaron luego del 59 al 56 para conseguir a Will Richard. A lo mejor Will Richard sale bien, pero tampoco me parece suficiente. Yo siento que se bajaran del pick 41 y tampoco se fuera por llevarse una segunda ronda de otro draft, no fue una buena decisión para mí y para mí ha sido decepcionante. No pasa nada, es la segunda ronda, no tenía nada la primera, no se jugaban tanto. Vamos con los Knicks, otro equipo que no tenía nada en la primera ronda. Un equipo que llegaba esta noche solo con el pick 50 del draft y que bajaron una elección a cambio de nada, básicamente, para seleccionar un draft and stash en Mohamed Diawara, que es un francés de ala atlético. Voy a ponerlo en aceptable porque no tengo... O sea, no es como Golden State, que tenía opciones de algo mejor y bajó. Se quedaron donde estaban, consiguieron un draft and stash y ya está. Me parece legítimo que no estén priorizando ahora mismo intentar escalar en la segunda ronda para conseguir a alguien más competente. Tienen otras prioridades.
es una noche irrelevante de los Knicks, ¿no? Igual que en Denver, por cierto, los Nuggets no hicieron nada, no tenían picks ni en la primera ni en la segunda ronda, los podemos poner ahí ya como un equipo decepcionante y listo. No sé si hay algún otro equipo más que no hiciera absolutamente nada, creo que no. Vamos ahora con los Clippers. Los Clippers con el pick 30 seleccionaron a Yannick Conan Niederhauser, que es un pivot atlético muy interesante. Me gusta menos que Ryan Colbrenner, tal vez que Maxi Linor. O sea, es un tío atlético, pero tampoco tiene tan buenas manos, es muy unidimensional. Aún así, como suplente de Subach en el pick 30 está bien. Y luego en el 50 escalaron ese puesto con los Knicks. Seleccionaron a Kobe Sanders. Y Kobe Sanders sí que es un jugador de ala versátil, no súper atlético, pero versátil, con algo de capacidad de pase. Un tío completo y alto, un poco... Eso me recuerda un poco a Amir Coffey, ¿no? Un jugador capaz de hacer un poquillo de todo. Me parece un buen pick 50, ¿no? Voy a poner la noche de los Clippers como aceptable. Creo que ninguno de los picks es para volverse loco, pero tampoco está mal. Vamos ahora con... Vamos con los Suns. Los Suns han tenido una jornada de draft, unos 2 días de draft excelentes. Es cierto que redoblar la posición de pivot fue raro, ¿no? Seleccionar en el pick 10 a Kaman Maluwach y al mismo tiempo intercambiar por Mark Williams a cambio de su elección 29 y un pick flojo de 2029. Recordemos que los Suns, además, por el intercambio de Kevin Durant, consiguieron 5 segundas rondas, intercambiaron ya todas. O sea, una era en este draft, que era el pick 59, que cambiaron con Golden State junto con otro pick, pero aparte de eso tenían otras 4 segundas rondas adicionales y las utilizaron todas para escalar al pick 31. Pero el pick 31 al final es el mejor pick de la segunda ronda del draft, estaba disponible Rasheed Fleming. Y salen del draft con Rasheed Fleming, con Kobe Bryant en la posición 41, que es un muy buen tirador de ala, con Kama Maluwach en el pick 10, que me parece un muy buen valor y un pivot titular que tal vez llegue a ser muy bueno a largo plazo, con Mark Williams, que es un buen pivot también, un jugador al que va a tener que pagarle un año y que se solapa un poco, pero que les da muchísima competencia, ¿no? En esa rotación interior, y de tener un equipo sin intimidación. Ahora mismo los Suns llegan a la próxima temporada con Ryan Dunn, Ossie Godaro, que fue un buen draft también el año pasado para mí, Mark Williams, Kama Maluwach, Rasheed Fleming y otro tirador más. Tienen que balancear un poco la plantilla todavía, tiene muchísimos escoltas, pero creo que los Suns sí que han pagado valor futuro, pero han pagado un valor futuro aceptable y justo por reforzarse a un nivel muy alto. Y ya puestos, vamos a hablar del equipo con el que intercambiaron ese pick 29, porque creo que los Hornets son otro de los grandes ganadores de la noche. Creo que Charlotte ha tenido un draft de 10, o de, bueno, vamos a decir de 9,5. Los Hornets llegaban al draft con, bueno, sabemos que tiene una nueva directiva y yo creo que están cambiando el rumbo y lo están haciendo bien. Los Hornets llegaban al draft con una necesidad clara de tiro, fueron uno de los peores equipos desde 3 de la temporada pasada, teniendo a Charles Lee como entrenador, que al final juega más su labor, ¿no? Y además era un equipo muy malo a nivel defensivo. Y en la primera ronda solucionaron el tiro, o mejoraron el tiro, con Conco Nupel en el pick número 4, que creo que es un buen valor y un jugador que va a sorprender a muchos. Y con Liam McNeely en la elección 29, que es un jugador para mí de valor top 20 posiblemente, que cayó hasta el 29 y se solapa un poco con Nupel, pero son dos currantes, dos jugadores muy buenos a nivel de tiro, dos jugadores que aportan el ala y que les da un nivel de competencia a nivel de tiro muy superior. Y luego en la segunda ronda solucionaron la defensa, o mejoraron la defensa. Tenían el pick 33 y 34, con el 33 seleccionaron a Zion James, que es un muy buen base escolta defensivo y un jugador completo que supongo que cumplirá en ataque, no espero más de él tampoco por esa parte. Y con el pick 34 seleccionaron a Ryan Colbrenner, que para mí era un digno pick de finales de primera ronda, el mejor pivot de ese rango final. De hecho, para mí alguien mejor que el pick 30 de los Clippers, que Niederhauser. Creo que eso, después de soltar a Mark Williams y no tener pivots aparte de Nurkic y Diabate, conseguir a Colbrenner, que tal vez sea el mejor pivot de este equipo dentro de unos meses, más Zion James, que les da competencia en defensa, y dos tiradores de altísimo calibre. Creo que los Hornets han hecho un muy buen trabajo, se han llevado un pick futuro también por Mark Williams. Que el problema con Mark Williams es que una vez hicieron el intercambio con Lakers y se anuló, la relación estaba destrozada completamente y era muy difícil aspirar a que consiguieran remediarla, por lo que tenían que salirse. Y mira, se llevan 2 primeras rondas flojas al menos y creo que eso, que McNeil es un muy buen valor además. Vamos a seguir con los Miami Heat. Los Miami Heat son sencillos, solo tenían un pick en el draft, la elección número 20, no hicieron nada en la segunda ronda. Déjame verificar. Sí, no, Miami no tuvo ningún pick en la segunda ronda, pero increíble, o sea, esto es que les tuvieron suerte en mi opinión y ya está, pero ya
Rocas, Jakusionis, se me ha olvidado el nombre. Jakusionis es un poco el Can Whitmore de este año, un jugador que debería haber sido top 10 y fue cayendo y les acabó en la posición 20. Los Heat necesitan un base, necesitan mejorar a nivel de tiro, necesitan sumar talento y suman todo con Jakusionis, que no es perfecto, no es un gran defensor, creo que no encaja tan bien con Tyler Herro por un problema defensivo fundamentalmente, pero es una adquisición de talento en el pick 20 sin hacer absolutamente nada, muy buena y vamos, que eso, un poco como los Cavs, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Los voy a poner en muy buena en vez de en excelente. Los Suns y los Hornets han trabajado un poco más por conseguir este draft, al menos los Hornets hicieron un movimiento, los Suns fueron muy activos. A Miami, igual que a los Cavs, les cayó un muy buen pick en su regazo, los voy a poner en muy buena, pero de verdad, Jakusionis me parece uno de los posibles robos del draft en ese pick 20. Seguimos con los Maps. A ver, los Maps tienen a Cooper Flag. Y ya está, ¿no? De hecho, tienen a Cooper Flag, no tenían ninguna elección en la segunda ronda, consiguieron el contrato dual a Ryan Denhart, que creo que les puede ayudar. Dallas hizo una cosa y la hizo muy bien, pero tampoco tenía mucho mérito. Pero al mismo tiempo, los voy a poner en muy buena, un poco lo mismo que Miami o Cleveland. Es excelente fue la lotería. Ahora hicieron su trabajo y ya está, y tampoco es que estuvieran activos por intentar volver a entrar en el draft ni nada así. Da igual, es una noche, o sea, la mejor noche de cualquier equipo, siendo realistas, porque es el pick 1, pero no, a ver, es que ya está, es Cooper Flag, lo pones arriba y ya está. Sí, vale. Y lo mismo para San Antonio, los Spurs tenían el pick 2, 14 y 38, se salieron del pick 38 a cambio de una segunda ronda futura y dinero. Viendo lo que pagaron otros equipos, tal vez podían haber conseguido un par de segundas rondas, pero bueno, tampoco es para tanto. Con el pick 2 seleccionaron a Dylan Harper, que era la decisión obvia, no había una alternativa para mí ahí. Y con el pick 14 cayó a sus brazos, igual que un poco con Miami o con Cleveland. Seleccionaron a Carter Bryant, que es un jugador que a mí me encanta y que creo que encaja muy bien en el equipo. A ver, es que los Maps y los Spurs tienen que estar juntos, porque son dos equipos que básicamente tuvieron muy buenos picks y ya de entrada y acertaron con el jugador que seleccionaron, ¿no? Y eso es un poco lo mismo que Miami. Sí, los voy a dejar aquí. Muy buena. Que sí, que cualquier equipo querría ser Dallas o querría ser San Antonio, pero entendéis lo que digo, ¿no? Vamos ahora con los Nets. Voy a poner a los Nets en decepcionante. No voy a ponerlos en mala tampoco. Tenían el pick 36 y consiguieron un par de segundas rondas futuras por él y se salieron ahí. Normal cuando te has quedado con 5 picks de primera ronda. El tema es eso, se quedaron con 5 picks de primera ronda. No, es que es mala, es que no me gusta. Se quedaron con 5 picks de primera ronda, seleccionaron a 3 jugadores que se solapan con Ben Saraf, Nolan Traore y Igor Deming. Luego seleccionaron a Drake Powell, que me parece al menos una apuesta un poco diferente, y a Danny Wolf. Sumar a 5 novatos es arriesgado, es raro, necesitas cierto nivel de competencia en el equipo y de adultez, que bueno, tendrán que aportar Terrence Mann y Cam Johnson básicamente, porque no lo va a hacer Cam Thomas ni los jugadores que están en medio de su contrato de novato de este equipo. A mí me parece una gestión bastante mala, donde al final se han quedado atascados, no han conseguido salir del draft con alguna elección, tampoco han conseguido escalar Igor Deming en el pick 8. Si les encantaba, vale, pero me parece... A mí no me gusta la elección en ese rango. A mí no me ha gustado lo que han hecho los Nets. Que lo bueno es que obviamente tienen pues 5 números de lotería para ver si alguno toca. Y si aciertan con 2 de estos 5 jugadores, pues ya es un acierto, ¿no? Aún así, creo que podrían haber hecho un trabajo bastante mejor. Vamos ahora con los Utah Jazz, que en el pick 5 cayó a sus brazos Edis Bailey y Danny Ainge no se anda con tonterías y lo seleccionó aunque no quisiera irse a Utah. Bien por Ainge, obviamente, que espabile, que es un chaval de 18 años que no sabe lo que quiere en la vida, y creo que Utah le va a sentar muy bien. Y los Jazz también tenían el pick 21 del draft, con el que escalaron hasta el 18 pagando 3 segundas rondas. Me parece que pagaron un premium por escalar 3 puestos en ese rango del draft con 3 segundas rondas. Pagaron el pick 43 y 2 segundas rondas futuras. Pero bueno, el pick 43 seguramente tampoco les interesaba en este momento. Está bien. Y consiguieron a Walter Clayton Jr. En su momento en directo no me encantó la elección, porque siento que hay muchísimos jugadores en roles similares en Utah y va a ser muy difícil que tengan minutos para todos. Al mismo tiempo, les viene bien sumar tiro, un tío un poco más experimentado. Walter Clayton tiene 22 años, no 18. Está bien, me gusta. Pero los voy a poner en muy buena, igual que Spurs, Cavs y Heat.
y Maps, obviamente. Porque Ace Bailey es probablemente un talento top 3 del draft y les cayó el número 5. Y al final eso, igual que Carter Bryant con el 14 me parece un muy buen valor, Jakuchionis en el 20 me parece un valor excelente. Sí, creo que los Jazz están ahí. Vamos ahora con los Detroit Pistons. Solo tenía un pick, tenía la elección 37, seleccionó a Chas Lanier, lo pongo como aceptable. Lanier me parece un jugador coherente y lógico para ellos, un muy buen triplista en la posición de escolta. Había jugadores que me gustaban más disponibles, incluyendo a Kobe Urea, que fue el pick 41, que es otro muy buen tirador, que creo que les hubiera encajado perfectamente. Ok, seleccionaron un jugador que les viene bien, pero que no defiende nada, y yo no tengo nada claro cómo se va a trasladar a la NBA. Es aceptable, no es que sea un pick terrible, ni que lo vendieran por dinero y ya está, pero tampoco me encanta. Estoy dudando ahora de mi valoración de Orlando. No sé si bajarlos. Bueno, de momento lo dejamos ahí. Houston Rockets. Los Rockets no hicieron nada, ¿verdad? No tenían el pick 10, no tenían ninguna elección en la segunda ronda. No, Houston no tenía nada que hacer. Pues se va a la categoría de Denver y Knicks. Toronto Raptors. Los Toronto Raptors tenían el pick 9 y seleccionaron a Colin Murray Boyles. Y tenían el pick 39 y seleccionaron a... se me acaba de ir el nombre, dadme un segundo. Seleccionaron a... Aliyah Martin, campeón universitario con la Universidad de Florida. A Toronto le venía bien mejorar en el tiro, mejorar a nivel de, sobre todo de pivot. No solucionaron ninguno de esos dos problemas. Con Colin Murray Boyles en el pick 9 seleccionaron a uno de los mejores jugadores disponibles, tal vez el mejor. Es un jugador que no me encaja en el equipo a mí, pero entiendo que como apuesta de talento es un talentazo y un muy buen defensor, con un tiro cuestionable una vez más. Y Aliyah Martin es un muy buen valor en el pick 39. No me gusta tanto para Toronto porque siento que se solapa un poco con lo que ya tienen y con Jamal Shead fundamentalmente, y que seguramente les vendría mejor otro perfil de jugador. A mí no me encantó la noche de Toronto, pero luego creo que Colin Murray Boyles va a imponerse y va a ser bueno. Los voy a poner en buena. Colin Murray son dos buenos jugadores en el pick 9 y 39. Dos muy buenos jugadores, de hecho. Sí, ok, bueno. Simplemente no me gusta la combinación equipo-jugador, pero sobre el vacío los jugadores me gustan demasiado, así que sí. Washington Wizards. Los Wizards tenían el pick 6, seleccionaba a Trey Johnson, me parece una muy buena elección. Con el pick 31 seleccionaba a Will Riley, es más un flyer, ¿no? A ver si sale suerte en la posición de escoltalero, un jugador que está muy verde, muy delgado y que no creo que vaya a tener muchos minutos en Washington. Me ha gustado menos ese pick. Y luego en la segunda ronda no tenían nada, ¿verdad? Porque utilizaron el pick... Ah, sí, consiguieron el pick 43, que va por el intercambio con Utah. Consiguieron a Jamir Watkins, que es un jugador de ala veterano, bueno en defensa, buen reboteador, con un tiro cuestionable. Trey Johnson para mí sería muy buena, entraría en la categoría de estos equipos que seleccionaron al jugador que más me gustaba disponible en su pick en el top 6. Pero Will Riley para Washington y Jamir Watkins está bien. Will Riley no me convence para Washington y por eso los pongo aquí, los bajo un puesto. Creo que empezaron muy bien. Una vez pasó el pick 6, el resto de movimientos de los Wizards no me gustaron tanto. Que bajar 3 puestos del 18 al 21 y llevarse un par de segundas rondas está bien. El pick de Will Riley no me gustó tanto. Vamos con los Indiana Pacers, que no tenían elecciones en la primera ronda. Compraron una en la segunda ronda, ese pick 38, con la elección que originalmente era de los Spurs. Pagaron solo una segunda ronda futura y dinero para entrar en un buen rango de draft. Seleccionaron a Cam Jones, ya sabéis lo que opino de Cam Jones. Para mí era un jugador digno de ser seleccionado en la primera ronda, un base escolta con buen tamaño, aceptable en defensa, eficiente a nivel de tiro, no pierde balones. Creo que va a ser un jugador que encaje muy bien en Indiana, que este año ayude con Haliburton lesionado y en el futuro tal vez pueda relevar un poco a T.J. McConnell. Creo que es un muy buen pick. Es que me encanta el pick que han hecho los Pacers en esa elección 38. Lo voy a poner en muy buena, no los voy a poner en excelente porque son ligas diferentes, pero igual que Jakuchionis me parece un muy buen pick relativo al 20, Cam Jones me lo parece relativo al 34. Tenían también la elección 54, ni siquiera me acuerdo del nombre del tío. No estaba ni en Fanspo el nombre, pero es un jugador de ala que tira un 45% en triples, o sea que como contrato dual no me parece mala idea, simplemente no tengo ni idea de quién es.
Seguimos con los Milwaukee Bucks. Solo tenían una elección. Tenían la elección 47 y seleccionaron a Bogolub Markovic, que es un ala pivot balcánico, o sea, el típico jugador con algo de capacidad de tiro, con capacidad de pase, que no defiende, grande. Con Giannis, no, o sea, con Giannis no tiene ningún sentido este pick. Por lo que es un movimiento post-Giannis de a ver si funciona. O un movimiento un poco coherente. Y ya hicieron lo mismo el año pasado con AJ Johnson y Tyler Smith. Hicieron swings cuando el equipo necesitaba veteranos y adultos, ¿no? Y vuelven a repetir. A mí no me gusta el pick para Milwaukee. Me parece un muy buen valor en el pick 47. Si fuera otro equipo, un equipo en una circunstancia diferente. Si los Bucks deciden mover ante Antetokounmpo, cojonudo. Pero como de momento no está claro, no me gusta la elección. Seguimos ahora con los Chicago Bulls. Los Bulls en el pick 12 seleccionaron a Noah Essengue. No me gustó mucho el pick. La verdad es que no me gustó mucho el pick. Es un jugador con talento, con muchísimo potencial, pero que está lejos y un 4 que no tira, delgado. Es un proyecto, el típico francés de ala, proyecto total, pero bueno, puede ser un jugador bueno. Y luego en la segunda ronda tenía el pick 45 y se lo vendieron a los Lakers para bajar al 55 solo por dinero, sin llevarse nada extra. Ya sabéis que no soy fan de esto. Y después con el 55 seleccionaron a un pivot australiano que yo no sé si nunca va a dar el salto o no. A mí es que no me gustó. Voy a poner decepcionante. No me gustó lo que hicieron los Chicago Bulls. Si Essengue sale bien, genial. Siento que había nombres mejores o más interesantes o más útiles para Chicago en ese rango. Y su bajar del pick 45 al 55 porque sí, no me gustó nada. Es algo que no respeto. Y menos con los Chicago Bulls, que le encanta hacer esto cuando es un mercado enorme. No me gustó nada su noche, la verdad. Vamos con los Thunder. Los Thunder tenían el pick 15, seleccionado a Thomas Sorbe. Me parece un jugadorazo para ellos. Es una suerte que les cayera, que los Bulls no lo seleccionaran, por ejemplo, y acabara disponible para Oklahoma en el pick 15. Luego tenía la elección 24, no querían tomarla porque ya tiene la plantilla llena y consiguieron una primera ronda de 2027 a cambio de ella, o sea que genial. Y luego con el pick 44 seleccionaron un tío que yo ni sé quién es, a Brooks Van Heiser, que es un escolta bueno en defensa, parece ser un típico jugador en contra todo, a ver qué tal funciona. Es una muy buena noche de Oklahoma. No, es que voy a decir excelente, creo. El salirse del pick 24 y aún así conseguir una primera ronda futura. Que te caiga Thomas Sorber al pick 15 y bueno, el pick de segunda ronda me da un poco igual. No, es bueno. Es bueno. Sí, lo voy a dejar aquí, luego veo. Siento que tengo demasiados nombres en esa categoría, luego lo veo. Filadelfia. Pick 3, BJ Edgecombe. Pick 35, Johnny Broom y ya está. Edgecombe me parece un muy buen pick en el 3. Para el equipo, si lo pretendo utilizar, es más coherente y más útil que Ace Bailey. No sé qué sí que con Conupel, pero bueno, entiendo la idea de que Edgecombe encaja muy bien a largo plazo con Maxi y con McCain. En el pick 35, Johnny Broom, un pivot suplente que fue muy productivo en la universidad. Yo soy un poco pesimista con su impacto defensivo en la NBA. Me parece un buen valor en el pick 35. Me hubiera gustado más en el pick 45, sinceramente. Había varios nombres que me gustaban más, empezando por Aduciero, por ejemplo, que fue el pick 36. No, o sea, no me gustó mucho la segunda ronda de Filadelfia. Está bien la primera ronda. Los voy a dejar en buena. Que puede que Johnny Broom funcione, ¿eh? Y si Johnny Broom funciona, pues obviamente un jugador útil en el pick 35 está bien. Y ahí entiendo la idea de apostar en alguien que ha sido muy productivo en la universidad, pero también lo fue Luka Garza. Es un poco el tema. Broom será mejor defensor que Garza, pero no sé si lo suficiente. Es mi problema con él. Vamos con los Boston Celtics, por ejemplo. Los Boston Celtics... con el pick 28 seleccionaron a Hugo González, un proyecto, un jugador que no creo que aporte gran cosa a corto plazo, pero parecía probablemente un talento top 20 que cayó al 28 y eso al final es algo que bueno, decidieron apostar en el talento y a ver qué tal les va. Espero que consiga desarrollarse guay en Boston. Y luego la elección 32 lo utilizaron para bajar a la 46, la 57 y llevarse 2 segundas rondas futuras. Viendo lo que sacó Minnesota, que sacó más o menos lo mismo y acabó en el pick 45 sin otro extra. No está mal, es un buen retorno para los Celtics.
Y bueno, con el pick 46 seleccionaron a un pivot que, bueno, firmaron un contrato dual, pero seleccionaron a Malik Williams, que es un pivot, un muy buen pasador, un buen reboteador, no es un gran atleta, es un tío fuerte, pero yo no sé si a nivel de agilidad acabará funcionando en la NBA o no, pero bueno, con un contrato dual como pick 46 me gusta. Y creo que su pick 47 puede salir muy bien también en Max Ulga, es un muy buen triplista, que como pick 47 si te funciona, si se hace hueco como anotador, o bueno, como tirador, está muy bien. El pick de Hugo González me tiene con sentimientos encontrados. Me alegro muchísimo que Hugo González vaya a estar en los Celtics. Me alegro de que lo valoren así. Creo que es un valor a nivel de talento puro digno de estar ahí. Al mismo tiempo, probablemente había nombres, en mi opinión, mejores para Boston. Los voy a dejar en buena noche. Los Lakers. Los Lakers no tenían ningún pick en la primera ronda. Llegaban al draft solo con el pick 55 y utilizando únicamente dinero escalaron del 55 al 45 y luego del 45 al 36 para seleccionar a Adu Ciero. Adu Ciero es un jugador que me encanta para Lakers, no tira de 3, si tirara de 3 sería un pick del top 20 del draft, pero es un muy buen atleta, muy buen defensor en esa posición de alero a la pivot, un jugador que va a cortar a canasta, va a correr en transición, que va a cubrirle el culo a Doncic en defensa, no va a meter sus tiros abiertos y ese es el problema y lo que tiene que trabajar. Pero en el pick 36 me parece un muy buen valor, no sacrificaron nada a futuro para conseguirlo, solo dinero, y el dinero del propietario a mí me da igual. No voy a ponerlo en excelente porque es el pick 36 y ya está. Por cierto, me gustó también, se me ha olvidado el nombre ahora, se me ha caído el nombre, pero el jugador que consiguieron en contrato dual no drafteado, un ala pivot con capacidad de tiro que fue muy productivo de Villanova, también está bien. Creo que los Lakers han tenido una muy buena noche de draft. Vamos con Portland. A ver, los Blazers tenían el pick 11 y tenían algo en la segunda ronda. Si lo tenían, al final no seleccionaron, se acabaron saliendo. Yo creo que no tenían nada en la segunda ronda. Tenían el pick 11 del draft y bajaron del 11 al 16 llevándose una primera ronda futura de 2028 y dos segundas rondas. Me parece un muy buen retorno, es una muy buena transacción de Portland. Tras eso, en el 16 podían haber bajado hasta el infinito y más allá y seguir consiguiendo a su jugador, pero se quedaron en el 16 para seleccionar a Hansen Young. A mí no me gusta. Voy a poner aceptable porque me gustó muchísimo la transacción. Bajar 5 puestos, llevarse una primera ronda y 2 segundas futuras está muy bien. Creo que en el 16 siguen seleccionando muy arriba a Hansen Young. Puedo respetar que sea su guy, ¿no? Y un tío en el que confían plenamente. Es alguien que no puede jugar al mismo tiempo que Donovan Clingan. Básicamente se solapa con su pick 7 del año pasado, que tuvo buena pinta, no es que fuera un desastre. Entiendo que quieren creer en que vaya a ser un jugadorazo, tal vez ocurra. A mí me parece que han tirado por la borda un pick 16 y si quería seleccionar a Hansen Young, cambia con Brooklyn por el pick 22 y 27 y los Nets te lo cambian encantados, creo, y en el 22 está seguro también disponible. A lo mejor tenía más de los que esperábamos. Creo que todo el mundo está muy sorprendido con este pick. A mí no me gustó, pero como el movimiento al menos no lo seleccionaron con el pick 11, me parece aceptable. Quedan 3 equipos, los Memphis Grizzlies, los Atlanta Hawks y los New Orleans Pelicans. Vamos a dejar al final a New Orleans y Atlanta. Los Grizzlies tenían el pick 16, no sé si tenían algo en la segunda ronda, sí, algo tenían en la segunda ronda. Tenían el pick 16 y luego en la segunda ronda seleccionaron un jugador con el pick 59 y otro con el 48, es verdad. Con ese pick 16 emparejado con una primera ronda futura y 2 segundas rondas, justo como decía antes, escalaron a la elección 11 de los Blazers y seleccionaron a Cedric Coward. Creo que Coward es un muy buen jugador para Memphis, me gusta mucho el pick, me parece una muy buena elección. Un escolta alero 3&D con mucha capacidad atlética, brazos muy largos, que creo que va a ser un gran tirador. Me gusta mucho ese pick, creo que han hecho una buena inversión ahí. Y luego en la segunda ronda, con el pick 48, seleccionaron a Jamon Small, que es un base limitado en ataque, pero un buen defensor, un buen organizador, el típico jugador que ha sido potente en la universidad y productivo. Y como suplente de Scottie Pippen en el pick 48, creo que han conseguido un jugador ahí. Y luego en el pick 59 seleccionaron a Mashak de Tennessee, que es un jugador que no existe en ataque, pero muy poco productivo en ataque de la Universidad de Tennessee, pero es un defensor férreo, ¿no? Y que trabaja duro. No creo que vaya a hacer carrera, pero bueno, si le ofrece un contrato dual y les aporta defensa, no está mal. A mí me ha gustado mucho la noche de Memphis. Muy buena noche. Y luego, Atlanta Hawks y New Orleans Pelicans.
Están relacionados, están totalmente relacionados, ¿no? Pero para mí, Atlanta ha tenido una noche de 10 y New Orleans una no de 0. Vamos a hablar primero de Atlanta. Los Hawks llegaban al draft con el pick 13 y nada más, porque no... bueno, no tenían más selecciones, habían utilizado el 22 en el intercambio de Porzingis, pero eso, llegaban con el pick 13 y salieron con el pick 23, donde seleccionaron a Sam Newell, y con la primera ronda de 2026 de New Orleans o Milwaukee, la mejor de las dos, sin protecciones. Y creo que básicamente cambiaron el pick 13 por el pick 23 y un pick que va a estar en el top 7 del año que viene, probablemente. Es algo que, claro, es más fácil evaluarlo dentro de 11 meses, pero esto pinta muy mal para New Orleans y por lo tanto pinta cojonudo para los Hawks. Para mí son el máximo ganador de esta noche son los Atlanta Hawks. De hecho, estaba escuchando a algunos periodistas americanos, por ejemplo a Sam Vecini, que es un tío que cubre el draft, que me gusta mucho cómo lo hace, que decía que o sea, hablando por teléfono con asistentes de general manager de otros equipos, le decían que creían que había la posibilidad de que este fuera el peor intercambio de los últimos años, que no involucrase una estrella. Y es posible, está por ver, pero cabe la posibilidad de que los Atlanta Hawks estén llevando un pick top 3 de 2026 por su pick 13. A lo mejor no. Creo que es muy probable que este pick sea de lotería, viendo cómo va a ser el oeste. No lo sé. Pinta muy mal para New Orleans. Creo que es una locura lo que han hecho ahí. Y en consecuencia esto es increíble para los Hawks. Y por parte de los Pelicans, me gustan los 3 jugadores que seleccionaron. En el pick 7, Jeremiah Fears, un talentazo, un jugador que puede seguir muy bien. En el equipo es complicado el fit, pero bueno, si desmontan medio equipo, aunque ahora no controlan su pick de 2026, pero bueno, si desmontan medio equipo, Jeremiah Fears puede ser un jugador con muchísimo talento. Derrick Quinn no encaja en absoluto con Zion Williamson, pero si mueven a Zion es lo mismo. A nivel... Esto lo decía, no me acuerdo de qué equipo lo decía antes, que me gustaba... lo decía de Toronto también. Me gusta el valor del jugador en ese pick, no me gusta nada para ese equipo. Me pasa eso con New Orleans, con Derrick Quinn y Jeremiah Fears, al menos con los jugadores actuales que tienen. En el pick 40 seleccionaron a Micah Peavy, que es un jugador de ala sólido en defensa, que puede ser un cuerpo útil en la NBA. Pero el intercambio me parece tan malo que para mí es una auténtica catástrofe. Y no son los picks, es la gestión de assets. Lo siento por los fans de New Orleans, creo que van a pasarlo muy mal. Creo que con Troy Weaver van a arder. O sea, lo que está haciendo Troy Weaver, lo que hizo en Detroit en su momento, lo que creo que va a acabar haciendo New Orleans, a mí me preocuparía muchísimo. No lo sé. Y creo que... Espero que no sea así, espero que los Pelicans tengan un muy buen año, que Milwaukee también, que los dos entren en playoffs y que Atlanta se lleve el pick 18 del draft. Pero yo creo que han perdido un top 7, un top 8 del draft, tal vez un top 5, y huele mal, huele muy muy mal. Y nada, ya está, con esto hemos acabado. No sé si quiero subir a alguien más a excelente. Siento que no está bien poner a... Bueno, venga, vamos a poner en excelente también por dar un poco más de equilibrio a los equipos que tuvieron elecciones muy muy altas y no hicieron el tonto. Para mí esos Dallas y San Antonio. Además me gusta mucho Carter Bryant. Y creo que... O sea, no quiero poner tan arriba a los equipos que me parece que hicieron un muy buen trabajo en la segunda ronda. Para mí, los 3 mejores equipos en la segunda ronda a nivel de retorno muy alto: Cam Johnson en el 38 a los Pacers, Saducieron en el 36 a los Lakers, Tyrese Proctor en el 49 a los Cavs. Y luego aquí de los equipos que lo han hecho bien, muy bien la primera ronda de Minnesota, peor la segunda. Orlando, sentimientos encontrados. Sacramento creo que lo ha hecho bien. Pero no fue una locura tampoco, los voy a dejar en buena. Sí, ya está, lo voy a dejar así. Vale, ya está, con esto hemos acabado por hoy. De hecho son las 2:10, estoy acabando de grabar, con lo que el vídeo va a salir un poco más tarde de lo habitual, lo siento por eso. Pero nada, una vez más, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por los 2 directos y a todos en general. Y seguimos con la agencia libre y con millones de cosas más. Pero bueno, vamos a darle un saludo también a todos esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y por otra parte, voy a responder una pregunta o un comentario que bueno, lo comentábamos en el vídeo, pero la verdad es que es increíble. Matías Swap dice: los Lakers es un robazo, avanzaron 19 puestos en el draft con dinero en efectivo. Y 100%, es así. O sea, tener el pick 55 del draft y en 2 movimientos diferentes, pagando únicamente dinero,
Recordemos que los equipos tienen un límite de dinero que pueden utilizar durante un año. En el caso de Lakers, en este año podían utilizar hasta 7 millones de dólares. Que sospecho que lo han utilizado todo porque creo que pagaron 2 millones y algo para escalar al 45 y entiendo que luego pagarían 3 y pico o 4 para escalar al 36. Pero adelantarte del 55 al 36 sin sacrificar ningún asset futuro, solo dinero, es un trabajazo, es excelente. Y lo decía antes también, en el canal secundario en un rato, primero voy a comer y tal, pero después subiré un vídeo hablando de lo que ha pasado con los españoles en general en este draft. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy o por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.